Era la noche de Halloween y el aire estaba cargado con una mezcla de emoción y nerviosismo. Las casas del vecindario se vestían con adornos espeluznantes, calabazas iluminadas, telarañas negras y fantasmas que colgaban del techo, creando una atmósfera mágica y terrorífica a la vez. El sonido de risas y pasos apresurados de niños corriendo de puerta en puerta llenaba las calles. Era un Halloween común, un Halloween como cualquier otro, o eso pensaba yo. Mi nombre es Carlos, y en esa noche en particular me encontraba en el centro de un festival comunitario, organizando y supervisando los juegos para los niños. El evento había sido un éxito, pero mi cuerpo estaba agotado. Solo quería que terminara. Deseaba regresar a casa, tomar algo de comida y descansar. Sin embargo, antes de poder cerrar todo, mi hermana pequeña, Ana, se me acercó con una petición. «Por favor, ¿puedes llevarme a mí y a Miko a pedir dulces?», me pidió con su típica sonrisa, los ojos brillando con anticipación. Nico, mi sobrino de 8 años, estaba saltando a su lado, tan emocionado como ella. Ninguno de los padres podía hacerlo, y yo, como siempre, accedí sin pensarlo 2 veces. No era una gran molestia, y de alguna manera sabía que sería una buena oportunidad para disfrutar de un par de horas de calidad con mi familia. Tras tomar el auto, nos dirigimos hacia un vecindario que siempre estaba lleno de vida en Halloween. Las casas, adornadas hasta el último rincón, daban la bienvenida a los pequeños monstruos que se apresuraban de una puerta a otra en busca de dulces. La música de las fiestas flotaba en el aire, mezclada con las risas de los niños. Todo parece tan normal, pensé para mí mismo, pero no pude evitar una extraña sensación de incomodidad que comenzaba a asentarse en mi pecho como una sombra que acecha desde lejos. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa noche algo cambiaría para siempre. A medida que avanzábamos por el vecindario, las luces de las casas parpadeaban como si estuvieran siguiendo algún tipo de patrón macabro. Nico corría por las aceras, preguntando con entusiasmo qué casa visitarían a continuación, mientras Ana y yo caminábamos más despacio, disfrutando del ambiente. Las risas de los niños, los sonidos de las puertas que se cerraban y abrían, todo parecía tan encantador, pero una extraña sensación de inquietud no me dejaba. Al llegar a la esquina de una calle, una casa particularmente oscura llamó mi atención. No tenía luces y sus ventanas estaban cubiertas con cortinas negras. No había adornos ni señales de vida. Algo en esa casa me pareció fuera de lugar. Mi instinto me decía que debía seguir caminando, pero mi curiosidad pudo más. Miré a Ana y Nico, quienes seguían adelante, sin notar nada extraño. «Vamos, sigamos», les dije, tratando de disimular la inquietud que comenzaba a crecer en mi pecho. Pero antes de que pudiera dar otro paso, algo me detuvo. Una figura, de pie en el jardín oscuro de esa casa, me observaba. La silueta era imponente, vestida con una capa negra que se movía con el viento y una máscara oscura que cubría completamente su rostro. Era imposible ver sus ojos, pero sentí que me estaba mirando directamente a través de esa máscara. Una sensación de incomodidad recorrió mi espalda, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. No pude apartar la mirada de esa figura que permanecía inmóvil, observándonos, sin moverse. «¿Qué pasa?», preguntó Ana,
notando que me había quedado parado en medio de la calle. «No es nada», respondí, forzando una sonrisa. «Sigamos». Pero aunque las palabras salían de mi boca, algo no encajaba. La figura seguía allí, inmóvil, y con cada paso que dábamos sentía la sensación de que estaba observándonos más de cerca. ¿Era solo mi imaginación o algo más acechaba en las sombras? El extraño ser permaneció quieto durante unos segundos más, hasta que de repente noté algo aún más inquietante. Cuando nos alejamos, comencé a escuchar pasos. Unos pasos suaves y lentos que no dejaban de seguirnos. Miré por encima de mi hombro, esperando que la figura hubiera desaparecido, pero no fue así. Estaba allí, avanzando en la misma dirección que nosotros. El aire se volvía cada vez más pesado y mi instinto me decía que debía hacer algo. Le pedí a Ana y a Nico que se acercaran un poco más, sin decirles lo que sentía. No quería asustarlos, pero necesitaba que estuvieran cerca. Aunque intenté no mostrarlo, algo me decía que estábamos siendo observados, y esa sensación de ser acechados era más palpable con cada paso que daban. En un intento de mantener la calma, les pedí que entráramos a una calle más iluminada. Mientras caminábamos más rápido, miré una vez más hacia atrás. La figura seguía allí, más cerca que antes, pero ahora podía distinguir mejor sus detalles. No solo llevaba una capa negra, también llevaba un chaleco táctico, y sus botas, a pesar de la oscuridad, brillaban con una luz metálica bajo las farolas de la calle. De repente, algo que parecía una máscara de spandex cubría completamente su rostro. Era una apariencia completamente inquietante, como si la figura estuviera tratando de ocultar algo mucho más siniestro detrás de esa capa y máscara. ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros? «Vamos rápido», dije en voz baja, sin querer que Ana ni Nico notaran la creciente tensión que sentía. Pero, mientras acelerábamos el paso, el sonido de esos pasos suaves no desaparecía. Al contrario, se volvían más cercanos, más intensos. La sensación de ser perseguidos ahora era más real que nunca. Miré a mi alrededor, buscando algún refugio, alguna puerta que pudiera abrirse y hacernos sentir a salvo, pero todo seguía igual. Esa figura nos seguía y no sabíamos a dónde nos llevaría. Al llegar a la esquina, vi lo que parecía una oportunidad para escapar. «Vamos a esa calle», señalé rápidamente, pero en cuanto comenzamos a girar la esquina, una sombra se proyectó frente a nosotros. La figura, esa misma figura, había bloqueado nuestra salida. Y en ese instante, supe que no íbamos a escapar tan fácilmente. La figura no se movió al principio. Nos miraba fijamente desde la esquina de la calle, como si estuviera esperando que hiciéramos algo. Mis piernas se paralizaron y un sudor frío recorrió mi frente. Podía escuchar mi respiración acelerada y aunque intentaba mantenerme calmado, la sensación de estar en peligro era inminente. Miré a Ana y a Nico, que aún no se daban cuenta de la gravedad de la situación. «¿Qué pasa, tío?», preguntó Nico, con la típica curiosidad de un niño, ajeno a lo que estaba ocurriendo. «Nada, solo sigue caminando», respondí rápidamente, intentando sonar calmado aunque mi voz traicionaba la tensión.
El silencio de la noche se rompió con el crujido de las hojas secas bajo los pies de la figura, que comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Mis dedos apretaron la bolsa de caramelos que llevaba Nico, la cual parecía más liviana que nunca en ese momento. La figura estaba muy cerca ahora, mucho más cerca de lo que había estado antes. Podía ver cómo la capa se deslizaba suavemente con cada paso que daba. Fue entonces cuando lo noté. La figura no solo estaba siguiendo nuestros movimientos, había un patrón en sus pasos, un ritmo casi hipnótico, como si estuviera deliberadamente marcando el mismo paso que nosotros, como si estuviera esperando a que cometiera un error. De repente la figura habló. ¿Están perdidos?, dijo con una voz grave que no me sonaba humana, como si viniera de algún lugar oscuro y lejano. Mi corazón latió más rápido. No sabía cómo responder. Lo que antes había sido una mera observación de alguien disfrazado, ahora parecía una amenaza. Nadie había pedido ayuda. Nadie había pedido compañía en la oscuridad. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblorosa pero firme. La figura no respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, quieta, mirando como si estuviera esperando algo, un gesto, una señal. El silencio se hizo insoportable. Cada segundo que pasaba, me sentía más atrapado, más vulnerable. Sentía el peso de la mirada de la figura, su presencia cada vez más palpable. ¿No reconoces a un compañero de fiesta?, dijo con un tono burlón, como si estuviera jugando un juego cruel del que no entendía las reglas. «Deja de seguirnos», ordené, mi tono más firme esta vez, aunque aún temblaba. «¡Nos vamos!». Apreté el paso, pero la figura no se movió. No parecía querer dejarnos ir. La oscuridad a nuestro alrededor se intensificó, como si las sombras se alargaran y nos rodearan con cada segundo que pasaba. Miré hacia atrás. Las luces de las casas parecían apagarse más rápido, como si una fuerza invisible las estuviera extinguiendo una por una. De repente, sentí que algo no iba bien. La figura ya no estaba caminando hacia nosotros. Ahora parecía estar siguiendo nuestros movimientos exactamente, con una precisión inquietante. Estaba más cerca que nunca. Podía ver sus ojos detrás de la máscara, aunque la oscuridad apenas los dejaba distinguir. «¿Por qué no te vas?», grité, sintiendo una ola de desesperación. Y entonces lo vi. Un destello metálico, algo brillante que reflejaba las pocas luces que quedaban. Estaba armado. En ese momento todo encajó. La capa, la máscara, el comportamiento extraño. Ya no era una simple broma de Halloween. Esto era algo más, algo mucho más oscuro. Mi instinto me empujó a actuar, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura habló de nuevo, esta vez mucho más cerca. «Si no tuvieras eso en la mano, estarías en una situación muy diferente, mucho más interesante». Esa frase me heló la sangre. La figura se acercó aún más. Ahora, los pasos de los otros niños y las risas del vecindario parecían muy distantes, como si estuviéramos atrapados en otro mundo, uno donde no había escape. Ana me miró, todavía confundida por mi actitud. No entendía lo que estaba pasando y eso me aterraba aún más. No quería que ella se diera cuenta del peligro real que enfrentábamos. La figura dejó de moverse y se quedó ahí, observándonos. La sombra de su máscara parecía envolver la calle en silencio absoluto. El aire estaba más denso y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad.
Mi mente corría a 1000 por hora buscando una salida, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la figura dio un paso adelante y el sonido de sus botas tocando el suelo resonó en la quietud de la noche. «Eres valiente, debo admitirlo», dijo la figura, «pero el miedo no se puede esconder tan fácilmente». Un estremecimiento recorrió mi espalda. No sabía si estaba frente a un criminal o algo mucho más extraño, pero el ambiente de ese momento me decía que no era solo una coincidencia. Algo más estaba pasando aquí, algo mucho más grande que nosotros, algo más allá de cualquier explicación lógica. ¡Corre!, grité a Ana, tomando la mano de Nico y tirando de ellos hacia el auto. Mi cuerpo estaba tenso, los músculos doloridos de tanto estar en alerta, pero no podía dejar que ellos se dieran cuenta de lo cerca que estábamos de algo terrible. Necesitaba sacarlos de ahí, y rápido. Arranqué el auto sin pensarlo, el motor rugiendo con fuerza. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver a la figura desapareciendo entre las sombras. Pero no fue así. En su lugar, lo que vi fue aún más inquietante. La figura seguía allí, parada, observándonos desde el final de la calle. Aunque el auto se alejaba rápidamente, su presencia permanecía. Era como si nada pudiera alejarla, ni siquiera la velocidad. «¿Qué fue eso, tío?», preguntó Nico, mirando por la ventana con los ojos grandes. «No te preocupes», respondí rápidamente. «Solo un disfraz extraño. No pasa nada». Pero mientras decía esas palabras, algo en mi interior me decía que no estábamos a salvo. Algo mucho más oscuro nos estaba siguiendo. Algo que no era solo un disfraz de Halloween. Miré una vez más por el espejo, pero lo único que vi fue la oscuridad. La figura había desaparecido. O al menos eso pensé. A medida que nos alejábamos, una extraña calma se apoderó de mí. Pero esa calma solo duró unos segundos. El teléfono de mi bolso vibró, rompiendo el silencio en el auto. Era un mensaje. La foto que contenía me heló la sangre. Era una imagen de mi auto, estacionado en el estacionamiento de nuestro complejo de apartamentos. Nadie sabía dónde estábamos, cómo nos había encontrado, ni cómo había llegado esa foto a mi teléfono. Algo mucho más grande de lo que imaginábamos estaba ocurriendo, y no sabíamos qué, ni cómo, ni por qué, pero lo sabíamos con certeza. No estábamos a salvo. La foto seguía ardiendo en mi mente mientras conducía a toda velocidad hacia casa. El resplandor tenue del teléfono iluminaba mi rostro, pero el pensamiento de lo que acababa de ver me perturbaba más de lo que podía soportar. ¿Cómo había llegado esa foto a mi teléfono? ¿Quién la había tomado? Nadie nos había seguido hasta el complejo de apartamentos. Nadie nos había visto allí. O al menos eso pensábamos. Miré a Ana, que seguía mirando por la ventana, ajena a la creciente preocupación que invadía cada rincón de mi mente. Nico estaba tan cansado que se había quedado dormido con la cabeza apoyada en la ventana. Sus respiraciones eran suaves y tranquilas, pero eso no me daba paz. No podía dejar de pensar en la figura, en sus palabras, en el escalofrío que me recorrió cuando mencionó lo que habría sucedido si no tuviéramos esa arma. El sonido del motor rugiendo bajo el capó parecía desaparecer en el aire denso de esa noche, como si el mundo se hubiera detenido a esperar, algo que yo no entendía. Cada vuelta que tomaba, cada calle que cruzábamos, sentía que estaba más cerca de algo terrible, pero no sabía qué. Nadie parecía entender la gravedad de lo que estaba sucediendo. Solo unos minutos más, me dije a mí mismo con la esperanza de que cuando llegáramos a casa, todo esto sería solo una mala experiencia, algo que desaparecería con el tiempo, algo que podríamos olvidar. Pero a medida que nos acercábamos a casa, algo me decía que esto era solo el principio.
La calma exterior estaba comenzando a desmoronarse y mi instinto me decía que algo más estaba acechando. Al llegar al complejo de apartamentos, algo me hizo frenar de golpe. No había señales de la figura, no había luces extrañas, ni movimientos sospechosos. Todo parecía tranquilo, incluso aburrido. Sin embargo, mi corazón seguía acelerado, como si supiera que la amenaza aún estaba cerca, esperándonos en algún rincón oscuro. Con las manos temblorosas, aparqué el auto. La foto seguía abierta en mi teléfono, y el mensaje que la acompañaba decía algo más. Nos vemos pronto. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras le daba el teléfono a Ana sin decir palabra. Ella frunció el ceño al ver la imagen, pero no entendió el peso de lo que significaba. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz desconcertada. ¿Lo hiciste tú? No fue mío, respondí, con la voz quebrada. No sé quién lo hizo. Mientras me bajaba del auto, el silencio del complejo de apartamentos me envolvía. Era como si algo nos observara desde las sombras. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Las luces de los pasillos estaban apagadas y las puertas de los apartamentos permanecían cerradas. A lo lejos, una ventana se abrió lentamente, como si alguien estuviera mirando desde dentro. Pero cuando fijé la mirada, la ventana se cerró rápidamente. Vamos, dije, tratando de sonar lo más tranquilo posible. Vamos a casa. Caminamos rápidamente hacia el edificio, pero cada paso me pesaba más. Podía sentir los ojos de esa figura sobre mí, observándome incluso ahora, a plena luz del día. Algo me decía que la pesadilla no había terminado. Entramos al apartamento y por un momento todo parecía estar en silencio, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic suave y el resplandor de las luces dentro del apartamento me pareció casi reconfortante. Pero el sentimiento de inseguridad no desapareció. Puse el teléfono sobre la mesa y lo miré fijamente. La foto seguía allí, inmutable, como un recordatorio constante de que algo siniestro nos acechaba. Pero más inquietante fue el mensaje que me había dejado esa figura. Me acerqué al teléfono y lo toqué nuevamente. Esta vez me di cuenta de algo más. En la parte inferior de la foto había un número al que no le había prestado atención antes. Era un número de teléfono, y cuando lo miré me di cuenta de que era un número local, del mismo vecindario donde habíamos estado. Esto no puede ser real, murmuré para mí mismo, casi sin creerlo. Mi mente comenzó a correr de nuevo, pero esta vez no había ningún lugar al que pudiera huir. El número seguía allí, esperando. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía si debía llamar o ignorarlo. Pero la sensación de que no teníamos opción era abrumadora. Con el teléfono en mano, mi pulso se aceleró aún más. Las palabras de esa figura resonaban en mi mente. Si no tuvieras esa arma, esta noche habría terminado de una manera muy diferente para ti. Lo pensé durante unos segundos más. ¿Llamar o no llamar? Finalmente decidí marcar el número. Al tercer tono, alguien respondió. ¿Sí?, dijo una voz grave, casi indiferente. No me sonaba familiar. La sensación de incomodidad se multiplicó por 10. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz tensa. ¿Qué quieres de nosotros? Hubo una breve pausa al otro lado, seguida por una risa suave, casi burlona. Solo quería asegurarte de que no te olvides de nosotros. Sabes que nos estamos observando.
Siempre lo hemos hecho. Y te prometo, esto recién comienza. La llamada se cortó abruptamente. Solo quedaba el zumbido del teléfono en mis manos y el eco de sus palabras en mi cabeza. Era imposible escapar. Sabían más de nosotros de lo que imaginaba. Pero lo más aterrador era que ellos estaban más cerca de lo que pensábamos. Y eso solo significaba una cosa. Todo esto era parte de un juego mucho más grande. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La sensación de que algo había cambiado permanentemente en mi vida no podía ser más clara. Lo peor era que ni siquiera sabía quién estaba detrás de todo esto ni qué querían. ¿Qué pasó?, preguntó Ana al ver mi rostro pálido y mi mirada fija en el teléfono. La pregunta era simple, pero la gravedad de la situación me oprimía el pecho. No podía explicarlo, no podía hacerle entender lo que acababa de suceder. Hay algo más en esta historia, respondí finalmente rompiendo el silencio. Algo que no podemos ver, pero que está acechando, observándonos. El sonido del viento a través de las rendijas de la ventana se sentía más frío que nunca. Había llegado el momento de enfrentar lo que sea que nos estuviera siguiendo, pero no tenía idea de cómo podríamos salir de esto. Y así, mientras la noche caía más pesada sobre nosotros, algo me decía que ya era demasiado tarde para escapar. Las sombras que acechaban ya nos habían encontrado. El silencio en el apartamento se volvía cada vez más pesado, como si las paredes mismas nos estuvieran apretando. Miré a mi alrededor, buscando alguna forma de aliviar la creciente sensación de estar atrapado, pero todo parecía igual que antes. Las mismas sillas, la mesa, el reloj en la pared que seguía su curso imperturbable, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que sí lo había hecho. Había algo en el aire, algo invisible que me hacía sentir observado, vulnerable. Ana estaba sentada en el sofá, mirando la televisión, aparentemente ajena a la gravedad de la situación. Nico seguía dormido, pero yo sabía que no podía quedarme quieto, no podía dejar de pensar en el mensaje que acababa de recibir, ni en la figura que nos había seguido esa noche. Sabía que algo mucho más oscuro nos acechaba, algo que no podíamos entender ni controlar. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera, la oscuridad envolvía el vecindario. Las casas aún estaban adornadas con calabazas y luces titilantes, pero esa noche, esos mismos adornos parecían más siniestros, como si fueran meros decorados para algo mucho más peligroso. La ciudad estaba en silencio, pero en mi mente, el sonido de los pasos de aquella figura, sus palabras, seguían retumbando con fuerza. La llamada, la foto, la sensación de que algo nos estaba observando desde la distancia. De repente, un sonido interrumpió mis pensamientos, el timbre del apartamento. Un golpe helado en el aire. Miré a Ana, que me miró confundida. Nico no se despertó. La tensión se apoderó de mí de inmediato. Nadie esperaba visitas, especialmente a esa hora. ¿Quién será?, preguntó Ana, pero ya sabía la respuesta. Nadie más sabía que estábamos aquí. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Mi pulso se aceleró. Cada segundo que pasaba sentía como si la presión aumentara. Caminé hacia la puerta, lentamente, con el corazón latiendo en mi garganta. No sabía si debía abrirla, si era una trampa, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Sabía que alguien, estaba detrás de todo esto. ¿Quién es?, pregunté a través de la puerta. No sabía qué esperar, pero la respuesta fue aún más desconcertante. Una voz familiar, profunda y baja, respondió. «Es la policía». «¿La policía?», repetí, incapaz de entender. «¿A esta hora?». «Sí», respondió la voz, con tono serio. «Necesitamos hablar contigo, abrir la puerta». Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar.
La policía, pero las palabras de la figura seguían resonando en mi cabeza. Si no tuvieras esa arma, esta noche habría terminado de una manera muy diferente para ti. No podía confiar. No debía. La figura que había aparecido esa noche en las calles ahora parecía estar vinculada a todo lo que estaba sucediendo. No podía seguir ignorando los detalles. Esa voz, la misma que me había hablado por teléfono. Era un juego que ellos controlaban, y nosotros solo éramos piezas movidas en su tablero. Sin saber qué hacer, miré el teléfono en mi mano. Aún tenía el número que había marcado antes, el número que provenía de la misma zona, de la misma vecindad. Si realmente fueran policías, ¿por qué no estaban identificándose correctamente? El timbre volvió a sonar, esta vez aún más fuerte. Algo dentro de mí me dijo que no debía abrir la puerta. La sensación de que el peligro ya estaba dentro de la casa me invadió. ¿Y si la figura, esa misma figura que nos había seguido, ahora estaba jugando otro juego más macabro? Me acerqué a la ventana y allí, a lo lejos, pude ver a un par de sombras moviéndose, paradas junto a un coche oscuro. No eran policías, no podían serlo. El uniforme no coincidía con el de la policía local. No podía ignorarlo. No estaba seguro de qué estaba sucediendo, pero sabía que el miedo que sentía era real. «Vete de aquí», susurré, más para mí mismo que para Ana. No sé qué está pasando, pero no es lo que parece. De repente, el sonido de un golpe fuerte contra la puerta me sacudió. Alguien estaba tratando de forzarla. El corazón me latía con fuerza en el pecho. «¡Ana! ¡Agáchate!», grité, empujando a mi hermana hacia el suelo mientras corría hacia la mesa donde había dejado el teléfono. Mis dedos temblaban al marcar el número de la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió violentamente y una figura apareció en el umbral. Era la misma figura que habíamos visto esa noche. La capa negra, la máscara, la postura rígida. No podía ser real. No podía estar pasando. «¡Aléjate de ellos!», grité, apuntando hacia la figura, mi voz apenas audible en la tormenta que se desataba en mi mente. «Te dije que nos veríamos pronto», dijo la figura, su voz burlona resonando en el aire. «Pero no te preocupes, todavía no es el final. Este es solo el comienzo». Mi mente se nubló con el miedo, pero algo dentro de mí me empujó a actuar. Tenía que proteger a Ana, a Nico, aunque fuera lo último que hiciera. No podía dejar que esa figura se acercara más. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. El tiempo parecía ralentizarse y mi respiración se volvió errática, como si mis pulmones no pudieran tomar suficiente aire. Pero no iba a ceder al miedo. Había algo en mis manos que podía usar para protegerlos. Pero lo que no sabía era si lo que había en esa figura era humano, o si realmente había algo mucho más oscuro detrás de esa máscara. «¡Corre!», grité a Ana, empujándola hacia el pasillo, mientras me interponía entre ellos y la figura. No sabía cómo podía detener a esa cosa, pero no podía dejar que me superara. La figura levantó la mano y con un movimiento rápido, algo metálico brilló en su mano. ¿Era un cuchillo? ¿Un arma? No podía distinguirlo en la oscuridad. «Es inútil», dijo, como si leyera mis pensamientos. «No hay escapatoria. Ya nos has visto y ahora tienes que pagar». En ese momento supe que no iba a ser fácil, no iba a ser una simple noche de Halloween. Estaba a punto de enfrentarnos a algo mucho más aterrador que cualquier disfraz o truco. Era una amenaza real y teníamos que estar listos para enfrentarnos a ella.
La figura avanzó con paso firme, casi como si estuviera calculando cada uno de nuestros movimientos. El sonido de sus botas resonaba en el silencio de la casa. Yo estaba de pie, bloqueando el camino, el sudor cubriendo mi frente, mis manos temblorosas sujetando con fuerza lo que fuera que pudiera utilizar como defensa. Mi mente corría a 1000 por hora, pero mis pensamientos se nublaban. ¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros?, pregunté, mi voz más fuerte de lo que me sentía, pero el miedo seguía acechando en cada palabra. La figura no respondió de inmediato, solo se detuvo, y por un segundo su máscara pareció mirarme fijamente. Era como si estuviera evaluando si valía la pena hablar o seguir adelante con su amenaza. La presión de la situación me estaba comiendo por dentro. Cada respiración era más pesada que la anterior. Finalmente, la figura rompió el silencio. Lo que quiero no es tan simple como lo que parece, dijo con voz baja, casi como un susurro. Lo que quiero es lo que todos quieren: poder, control, y tú eres parte de esto ahora. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Todo lo que había sucedido hasta ese momento, esa sensación de ser perseguido, los mensajes, las fotos, la figura en la calle, todo me llevaba a una sola conclusión. Esto no era una coincidencia. Estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo peligroso. Nos están observando desde mucho antes, dijo la figura como si leyera mis pensamientos. No puedes escapar de nosotros, no puedes escapar de lo que ya está decidido. El aire en la habitación se volvió más denso, pesado, como si una fuerza invisible estuviera presionando sobre nosotros. Ana y Nico seguían agachados detrás de mí, sin saber lo que estaba sucediendo, pero conscientes del peligro. Yo no podía fallar, no podía permitir que nada les pasara. Mi mente trataba de encontrar una salida, pero estaba bloqueada por el miedo, la incertidumbre. La figura se acercó aún más, dando pasos lentos pero inquebrantables. La distancia entre nosotros disminuía con cada segundo que pasaba. No podía permitir que llegara más cerca, pero tampoco sabía qué hacer. En un movimiento desesperado, saqué el teléfono nuevamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usarse en nuestra defensa. Sin embargo, mientras lo revisaba, un mensaje apareció en la pantalla. Mueve un solo músculo y todo esto se acaba. La sensación de amenaza era palpable y mi corazón latía con tal fuerza que sentí que mi pecho iba a explotar. Miré la figura, que ahora estaba a solo unos metros de mí. Vi cómo su mano se movía lentamente hacia su capa. En un reflejo rápido me preparé para lo peor. ¿Iba a atacarnos? ¿A hacernos algo peor? Pero antes de que pudiera hacer nada, la figura se detuvo por completo. Sus ojos, aunque ocultos tras la máscara, parecían fijarse en algo más allá de mí. No era el teléfono ni mi reacción lo que lo detenía. Algo más había captado su atención. Algo que, a pesar de todo, no podía ver. ¿Qué estás mirando?, pregunté, la ansiedad atravesándome. La figura no respondió de inmediato, pero sus ojos, esos ojos invisibles detrás de la máscara, se descolocaron. Finalmente murmuró: «El tiempo se acaba. Lo sabrás pronto». Y en ese instante, un sonido extraño resonó desde la parte posterior de la casa, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Miré hacia donde el sonido había provenido, pero lo que vi fue aún más desconcertante.
Un grupo de figuras idénticas a la que teníamos frente a nosotros apareció en la entrada de la cocina. Sus siluetas oscuras formaban un círculo alrededor, cerrándonos aún más en un cerco del que no podíamos escapar. Las figuras se acercaron, moviéndose como sombras, flotando en el aire sin un solo ruido más que el crujido de sus pasos. No eran simplemente personas, no eran simplemente disfraces de Halloween. Eran algo más, algo que no podía comprender. «Es hora», dijo la figura al frente con una calma aterradora. «Este es el momento que todos esperaban. Lo que está por venir no lo puedes evitar». Sentí como si mi mundo entero se desmoronara en ese instante. Estaba atrapado en una trampa, rodeado por ellos sin una forma de escapar. Pero algo dentro de mí no podía rendirse. Algo en mi mente, un resquicio de mi antiguo yo, gritaba que tenía que luchar, que no podía dejar que esto fuera el final. «Lo que nos estás pidiendo no lo podemos permitir», dije, mi voz vacilante pero desafiante. «No me voy a dejar llevar». Las figuras no se inmutaron, pero lo que vino después, lo que sucedió a continuación, fue tan inesperado que ni siquiera pude procesarlo de inmediato. Una luz brillante, intensa y cegadora surgió de las sombras, como si el universo mismo hubiera decidido intervenir. Las figuras, las máscaras, todo comenzó a desvanecerse, desapareciendo en una niebla que parecía tragarse todo a su paso. Y en el mismo segundo, el sonido de los pasos cesó. La casa se quedó en silencio. El aire se despejó. «Esto no ha terminado», dijo la figura, su voz ahora distante, como si ya no estuviera ahí. «Solo has dado el primer paso, pero los demás vendrán». La oscuridad se desvaneció de golpe y todo quedó en silencio, más oscuro de lo que había estado nunca.